Jorge Bucay, molt benvingut a Terrícoles. Vostè és metge psiquiatre, és terapeuta, és escriptor, és autor de diferents llibres de gran èxit en l'àmbit de l'autoconeixement, millor que autoajuda, no? Cuentos para pensar, El camino de las lágrimas, Amarse con los ojos abiertos, entre molts d'altres, i acaba de publicar Rumbo a una vida mejor, un recull d'articles que ha publicat a la revista Mente Sana, de la qual n'és editor. Si un va al diccionari y mira rumbo, se fija en la palabra rumbo, dice que es un camino que uno se propone, que procura seguir mirando un poco al horizonte. Por tanto, es algo que no se puede coger, es inasolible, ¿no? O sea, no es... es una dirección más que un objetivo, el rumbo. La verdad que nunca mejor definido. Esto es lo que yo creo que corresponde hacer en la vida, ¿no? Encontrar un rumbo. O que es lo mismo un sentido, ¿no? Me parece que ponerse una meta es anticipar el final. Ponerse una meta es saber que en algún momento voy a tener que cambiar esa meta por otra que esté más allá, por haberla conseguido, por haberla descartado, por haberla desvalorizado o por haberla logrado, lo mismo da. Por eso me parece que la meta es efímera. Termina, aunque más no sea cuando la consigues, y esto es el final. Por tanto, aquello importante es el camino. Para mí lo importante es el camino y el camino que se renueva en sí misma. La definición esta del horizonte me parece a mí la mejor definición de lo que yo creo que es darle un sentido a tu vida. Un sentido a tu vida, por definición, debería ser algo a lo cual nunca llegues, que se renueve permanentemente y que de alguna manera te dé una dirección. ¿Y cuándo llegamos a puerto? Ojalá nunca, ¿eh? Si me preguntas a mí. Es que lo que importa no es llegar a puerto. En todo caso, llegas a puerto para abastecerte. ¿La muerte no es llegar a puerto? No, es entrar en otro mar. No, es cambiar de mar. No tengo ninguna duda que es un pase de una dimensión a otra. Hay que ver, habría que ver si existe eso. Eso que tanto tememos y que tanto nos propagandean y con lo que tanto nos asustan a veces, que es la muerte, habría que ver en realidad. No lo sé. Usted tiene una formación bastante ecléctica, Sí. psiquiatra, luego se formó en Gestalt, en psicodrama. ¿Sí? Empezó siendo terapeuta y ha ido evolucionando hacia escritor. ¿Qué es usted, un terapeuta escritor o un escritor terapeuta? Más o menos, Luis, más o menos. Yo no creo que yo sea un escritor. Para mí un escritor es otra cosa. Para mí escritor es la gente a la que yo leo, que tiene el don del arte literario. Eso es un escritor. Un escritor es alguien que de verdad utiliza su pluma como un pincel para pintar sobre una tela blanca una realidad inexistente. ¿Por qué escribe entonces? Escribo como una manera de comunicar lo que sé, por la misma razón que hablo. Por la mismísima razón por la que estoy aquí. Un intento de transmitir, enseñar, compartir algunas cosas que yo aprendí y que sé. Pero esta es mi tarea, yo soy un profesional. Y mi profesión es ayudar, digamos. Esto es lo que yo hago. Escribo para eso, cuando daba terapia para esto, cuando formo terapeutas lo hago para esto, cuando trabajo con mis chicos en Durango, en México, es para eso, cuando vengo a un programa de televisión es para eso. La verdad es que es lo único que hago. Es decir, yo no soy un escritor que incidentalmente es médico psiquiatra. Yo soy un médico psiquiatra que escribe, que trato de hacerlo lo mejor que puedo, que trato de hacerlo lo más claro que puedo, de llegar lo más lejos que puedo, pero de ahí a definirse como escritor, un escritor merece demasiado respeto para mí, para que yo me ponga en ese club. Usted lo ha contado a veces, pero el primer texto que publicó, creo que fue Cartas a Claudia, Sí. su hija, fue un poco una iniciativa de sus pacientes. No escribirlo, pero sí publicarlo, claro, porque la verdad es que publicar en Argentina, en ese momento, hace ya más de 30 años, ¿no? Publicar en Argentina para un ignoto terapeuta salido de la universidad pública era una aventura bastante difícil de conseguir. Nadie escribía temas que tenían que ver con psicología, mucho menos que tuvieran que ver con la orientación de la Gestalt, algo que en realidad muy poca gente fue un pionero. transitaba. Me gusta mucho la palabra, me gustaría pensar que lo soy. Yo creo que tú lo sabes, pero quizás la gente no. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno del 10º mono en el mundo, así se lo conoce, que es un fenómeno que explica por qué en una comunidad varios individuos llegan al mismo lugar y al mismo descubrimiento sin tener contactos entre sí, ¿no? Se llama el 10º mono porque la primera vez que se notó esto fue en una comunidad de monos,
donde monos de 2 islas aprendieron a lavar las patatas que les llevaba a la gente de Japón para que comieran sin tener contacto entre sí. En el mismo momento histórico, los monos de esta isla y los monos de esta descubrieron que las papas sabían mejor cuando se las lavaba. Y luego se empezó a confirmar esto en muchas experiencias humanas, ¿no? Últimamente los premios Nobel de Química, de Medicina, se comparten entre gente de los dos lados del Gran Mar porque se llega a los mismos descubrimientos sin tener contactos entre sí. ¿Por qué? Porque basados en las mismas cosas, el tiempo que lleva es siempre el mismo. A mí me parece que el redescubrimiento del cuento en el mundo como recurso, que yo indudablemente Se utiliza empecé, mucho, hablaremos de ello. claro, empecé en Argentina, yo creo que se dio en muchos aspectos, en muchos lugares del mundo y al mismo tiempo con diferentes aspectos. Yo trabajaba en los mismos conceptos que después Seligman llamó psicología positiva con mucho tino, llamándolo docencia terapéutica en ese momento, hace de esto 40 años, cuando nadie hablaba de este modelo terapéutico, cuando lo único que se hacía en Argentina era el psicoanálisis. Y no es porque yo sea un preclaro descubridor de cosas, que no lo soy, es porque el fenómeno es un fenómeno así, en Napa es un fenómeno que se evoluciona y siempre hay alguien que por alguna razón empieza a decir lo que después muchos dicen, pero no porque este haya sido el precursor, en todo caso pionero, pero no precursor. Usted se siente, digamos, en la corriente de la psicología humanista, diríamos. No tengo ninguna duda que esa es la línea y que privilegio al ser humano por encima de todas las cosas y que la corriente tiene que ver con el humanismo, con el existencialismo y con la base gestáltica de lo que significa la terapia, claro. ¿Y por qué y cuándo hay que ir al terapeuta a buscar esa ayuda que usted comentaba? La pregunta es muy buena y la verdad que no sé si hay una respuesta que sea precisa, pero en todo caso, si tuviéramos que hacer un intento, yo diría, primero cuando tu neurosis, en lugar de ser tu compañía, es tu padecimiento, para empezar a hablar, cuando la sufres. Porque un poco neuróticos somos todos. Siempre nos acompaña la neurosis. Pero es que, para decirlo como me gusta decirlo a mí, una enfermedad que padece todo el mundo no puede ser enfermedad. De hecho, normalidad quiere decir dentro de la norma. Dentro de la norma, un determinado grado de neurosis es imprescindible. Decía Eric Fromm, si a mi consulta llegara un individuo que no tuviera ni trazas de neurosis, mi tarea terapéutica sería neurotizarlo suficientemente para que pueda vivir adaptado, pobre. Por lo tanto, habrá que ver si la neurosis en sí es una enfermedad. Y en todo caso, lo digo con todo respeto a mis colegas que opinan lo contrario, yo creo que hay un cierto grado de patología que no se diferencia más que en un aspecto más cuantitativo que cualitativo. Creo que desde la salud hasta la locura total, por decirlo de alguna manera, hay una línea que se recorre en cantidades, ¿no? Y creo que en esta línea hay una neurosis sana, una neurosis enferma y también, lamentablemente, un trastorno psiquiátrico grave como es la psicosis. Por tanto, la neurosis enferma es donde hay que recurrir a la ayuda al terapeuta. ¿Dónde convendría? ¿Hay que? No lo sé. No lo sé. Yo jamás voy a decir que todo el mundo tendría que hacer terapia o que alguien tendría que hacer terapia, porque me parece que en última instancia el terapeuta debería entrar cuando otras instancias han fracasado. Es decir, yo no creo que hoy más gente haga terapia porque la gente está más loca que antes. Creo que algunos recursos que antes la humanidad tenía, familia, grupo de amigos, iglesia, lugares de reunión, la confesión era un acto terapéutico. Y como no, si de alguna manera lo sigue siendo, ¿no? De alguna manera lo sigue siendo. Algunos sacerdotes con los que comparto algunas ideas y charlamos, se capacitan como terapeutas también para poder ayudar desde la confesión. Claro que hay una diferencia muy grande entre un sacerdote y un terapeuta, que es la moral preestablecida que el sacerdote debe tener. Hay un prejuicio que marca ya un poco. Bueno, prejuicio es una palabra denigrante, pobre gente, pero yo digo, pero sí, un prejuicio en el sentido literal, una cosa juzgada antes, una moral predeterminada a la cual hay que atenerse para el sacerdote, porque esa es su tarea, y que el terapeuta no debería tener, porque esa es su tarea. Por lo tanto, me parece a mí que decir cuando un terapeuta, yo creo que cuando las otras instancias han fracasado. ¿De qué sirve un proceso terapéutico? A mí me gusta decirlo de la siguiente manera. Un neurótico es alguien que está encerrado en un lugar donde él se ha puesto por voluntad y ya no se acuerda cuándo, del cual quisiera salir, pero que no ve ninguna salida, no ve la puerta. Es como una habitación donde él ve las paredes y no ve puerta y no sabe cómo salirse de ese lugar.
Si él pudiera salirse de ese lugar, o por lo menos pudiera salir, saber que hay una puerta, quizás se quedaría, pero no se sentiría encerrado en ese lugar. Me parece que un terapeuta es alguien que le propone al paciente que en lugar de quedarse detenido en el rincón donde está, le propone al paciente que recorra la habitación donde habita, sabiendo que desde algún lugar de esa habitación se ve la puerta por la que entró. Y por esa puerta por la que Hay una entró, puerta invisible. no está invisible, está detrás de un biombo nada más. La verdad, en todos los casos hay un biombo, nada más que un biombo. ¿Siempre Que está puso el esa puerta? Sí, sí, Siempre. siempre, siempre está. Lamentablemente en pacientes muy graves, pacientes psiquiátricos, con trastornos como la psicosis, a veces esa puerta está tapiada. A veces esa puerta se ha tapiado y por eso está más difícil, ¿no? Pero sí, siempre hay. ¿Y hay peligro de convertirse en un adicto a la terapia? Mira, el ser humano de la modernidad tiene una condición de una capacidad de ponerse adicto a cualquier cosa que le opongas, a cualquiera. Hasta las cosas más sanas, digamos, ¿no? Sí, ¿qué es lo más sano que se puede hacer? Bueno, caminar a la mañana. Bueno, hay gente que se adicta a caminar a la mañana. Hay gente que se adicta a ciertas conductas saludables, hay gente que se adicta al ejercicio, hay gente que se adicta a la televisión, claro, por supuesto. Hay gente que se adicta a casi cualquier cosa en el mundo y uno puede hacerse adicto a cualquier cosa. Pero ahí el problema de la adicción a la terapia no es un problema del paciente. Este es un problema que tiene que resolver el terapeuta. Es injusto cargar con esto al paciente. Es normal que se produzca cierta cuota de dependencia con el terapeuta. Es el vínculo neurótico que se establece con el terapeuta, una neurosis controlada, la llamaba Freud. Pero esa relación dependiente, llamémoslo relación con el terapeuta, llamémoslo neurosis terapéutica, neurosis de transferencia, llamémoslo enamoramiento del terapeuta, llamémoslo como quieras, ese vínculo lo tiene que resolver el terapeuta, no el paciente. ¿Y hay algún terapeuta un poco vampiro? Sí, supongo que como en todas las profesiones debe haber buenos y malos, y habrá algunos que aprovechan este lugar supuesto del saber y del poder, como se lo llama, en su beneficio personal o en la satisfacción de sus propios intereses personales. Seguramente que sí. Cuenta un chiste muy gracioso y muy cruel. El paciente llega al terapeuta, el terapeuta dice: me interesa su caso, lo voy a atender, lo vamos a ver 3 veces por semana durante los próximos 10 años. Dice: 3 veces por semana durante los próximos 10 años, ¿usted cuánto cobra? Dice: bueno, yo estoy cobrando ahora $100 la consulta. Dice: pero doctor, $300 por semana son $1.200 por mes, durante 10 años, pero eso es como comprarse un departamento. El terapeuta dice: sí, eso pensaba hacer con sus honorarios. Está bien. Vamos a su último libro, que usted ordena en 4 capítulos: el viaje interior, el vivir con un propósito, lo que comentaba de la vida con sentido, cultivar las relaciones y el pensamiento creativo. Eso del viaje interior, de mirarse mucho a sí mismo, para adentro, ¿no a veces tiene peligro de caer en un cierto egoísmo o que el ego esté ahí demasiado alimentado? Me gusta la palabra caer, que ya muestra la tendencia de la pregunta. ¿Por qué caer? ¿Por qué no llegar, ascender, conseguir, lograr un cierto egoísmo? ¿Por qué será una Hay un caída? egoísmo bueno. Sí, a mí me causa me causa mucha gracia reírme de mí mismo. En el paso del tiempo, cuando yo me enfrenté con lo difícil que era para la gente aceptar este egoísmo del cual yo hablo y el cual de alguna manera elogio, y vamos a hablar de esto en un ratito, generaba tanta resistencia que después, cuando yo empezaba a hablar de esto, nadie podía escuchar lo que seguía, porque la oposición era tal que no se podía tolerar. Así que didácticamente empecé a decir que no hay un egoísmo, sino dos: que hay un egoísmo sano y un egoísmo enfermizo, un egoísmo bueno y un egoísmo no tan bueno, digamos. Cuando yo decía esto, entonces podía hablar del egoísmo bueno y que se me escuchara. ¿Y cómo es el bueno? Yo, para resumirlo, lo diría: el egoísmo bueno es el egoísmo de la gente buena, y el egoísmo no tan bueno es el egoísmo de la gente no tan buena. Pero si tuviera que definirlo, el egoísmo bueno es aquel que te hace pensar en ti mismo con una postura amorosa, valorativa, aceptante, complaciente, constructiva, nutritiva, de crecimiento, de desarrollo. El egoísmo bueno es aquel que hace que te puedas querer con el mejor amor que se puede querer a alguien, que no empiece y termine en ti, sino que desde ti se expanda. El egoísmo bueno es aquel que te permite entender que tu amor por los demás no sería posible sin amor por ti mismo,
que tu amor por los demás, y los psicólogos saben esto, se nutre y se alimenta del amor que tienes por ti, y que éste a su vez se ha nutrido y alimentado del amor que te tuvieron. Quiero decir, soy capaz de amar porque alguna vez me amaron y porque me amo, y sin estas dos cosas mi capacidad de amar es nula. Por lo tanto, pensar en terminar con el egoísmo sería como terminar con la relación que hace de mí este que soy y que me permite actuar con los demás. El egoísmo malsano, el egoísmo mezquino, es aquel que en realidad ya no es egoísmo, se llama egolatría, que es otra cosa, y no tiene que ver con hacer lo que yo quiero hacer, tiene que ver con pretender que los demás hagan lo que yo quiero. Como yo soy quien soy y mi manía, mi hábito y mi adicción, por volver a la palabra anterior, son los cuentos, si me permites te cuento una historia. Adelante. Había una vez un señor que, llegando a carnavales, decidió disfrazarse de algo original, de algo que no se hubiera disfrazado nunca. Así que este señor, pensando en qué se iba a disfrazar, de brujo, de payaso, de monstruo, de ogro, decidió que esos disfraces ya estaban vistos. Y entonces se le ocurrió que podía disfrazarse, por estos 3 días que duraba el carnaval, disfrazarse de sí mismo. Y entonces, montado sobre esto, el día de carnaval, decidió disfrazarse de sí mismo, por primera vez en mucho tiempo. Decidió ponerse la ropa que él quería. Se puso la ropa que le gustaba, sin importarle si era ridículo o no. Se levantó a la hora que se despertó, sin despertador, comió lo que se le dio la gana, tomó el postre que más le gustaba. Renegó de encontrarse con la gente que no le gustaba y se juntó con la gente con la que quería estar. Se acostó tarde, tomó quizás una copa de vino de más, no mucho más, pero una copa de vino de más. Volvió muy alegre, puso la música que más le gustaba escuchar, al volumen al que él le gustaba escucharlo. Durante esos 3 días comió, bebió, estuvo con la gente y dijo a las personas con las que se encontraba lo que quería, incluido no quiero estar contigo o me gustaría mucho estar contigo. Durante esos 3 días se dedicó a ser absoluta y totalmente el mismo. Después de todo eran solo 3 días y en esto consistía el disfraz. Disfrutó muchísimo de esos 3 días. Y cuando pasaron esos 3 días y le contaba a su amigo que al día siguiente terminaba el carnaval, entonces él le dijo, pero la pasaste muy bien, hasta se te ve más joven después de estos 3 días. Y le dijo, sí, la verdad que la pasé muy bien disfrazado de mí. Y entonces le dijo, ¿por qué te vas a sacar el disfraz? ¿Por qué no sigues así? Y él le dijo, no, amigo, todos los psicólogos lo dicen, no se puede vivir disfrazado todo el tiempo. ¿Y cómo perdió Jorge Bucay el miedo al ridículo? El primer paso fue hacer teatro. Cuando tenía 15 años empecé a estudiar teatro en un grupo juvenil, en un club que había cerca de mi casa. Y el teatro me ayudó mucho a perder el ridículo. Yo tenía mucho miedo al ridículo, a la gordura, al rechazo. El teatro fue una ayuda maravillosa. Yo creo que fue... un circo también, ¿no? Sí, como payaso además. Con... Bueno, usamos narices, sí, pero la gran clave de mi trabajo era un pijama, unas pijamas de verde con lunares blancos, con un moño rojo enorme y una peluca color rojo así. Muy gracioso. Está bien. En Argentina eso ocurrió, ¿no? En Argentina, en un grupo de jóvenes que hacíamos a veces funciones en hospitales y en lugares donde había niños y salíamos del circo para hacer esas cosas. Fue realmente muy, muy buena cosa para Vamos hacer. a este segundo ámbito de vivir con un propósito. ¿Cómo sabe la persona, cualquiera, que su vida tiene un sentido, tiene un propósito? ¿Cómo uno se da cuenta? ¿Tiene que ver con un estado interior, un estado sereno de saber cómo es esa percepción? Un señor decide un día salir con su barco a navegar. Tiene un velero. Así que se va hasta la costa, como piensa hacer un viaje pequeño, no piensa ir muy lejos en realidad, no lleva ni avíos, ni alimentos, ni nada, es solamente salir a dar una vuelta desde el Río de la Plata. Así que levanta la vela y se hace a la mar. Una tormenta imprevista que él no pensaba que iba a llegar, de repente aparece, levanta el barco en el aire y lo lleva hasta mar adentro. Y él pierde registro de dónde está, el barco realmente corre riesgo, la tormenta es muy brava. Así que, haciendo lo que él le han enseñado que hace, él arría las velas, tira el ancla, cierra todas las puertas, se refugia en el pequeño camarote que tiene a esperar que pase la tormenta. Cuando la tormenta pasa, él
se da cuenta que todo está bien, recorre el barco está sano, mira para todos lados, lo único que ve es agua, no tiene idea dónde lo ha llevado al mar, mira para todos lados y se da cuenta que está perdido, que no sabe hacia dónde. Así que trata de buscar alguna referencia que no encuentra, no tiene radio, no tiene alimentación, no sabe cómo va a ser, y le vuelve la fe, como a veces pasa en momentos de desesperación. Así que cae de rodillas sobre la cubierta del barco a rezar. Dios mío, estoy perdido, ayúdame, Dios mío, por favor, ayúdame, Dios mío. En esta historia inventada por mí, el cielo se abre y un rayo de luz cae sobre el barco como en las películas y una voz le dice, ¿qué pasa? Entonces él dice, estoy perdido, Señor, estoy perdido, ayúdame, no sé dónde estoy. Y entonces la voz le dice, estás 52 grados latitud sur, 29 grados longitud oeste. Y él dice, gracias. Este cuento lo cuenta usted en el libro, ¿eh? Sí. Y él dice, gracias, Dios mío, gracias, gracias, gracias. El cielo se cierra, pero él mira para todos lados y se da cuenta que sigue estando perdido. A pesar de saber dónde está, sigue estando perdido. Vuelve a arrodillarse y dice, Señor, Señor, ayúdame, no me sirve con saber dónde estoy, yo lo que necesito saber es dónde voy. Y la voz le dice, a Buenos Aires. ¿Pero dónde está Buenos Aires? Y la voz le dice, 56 grados latitud sur, 26 grados longitud oeste. No, Señor, estoy perdido, hiciste la voz. Finalmente, el jefe, seguramente compadecido de lo que le pasaba, hace un milagro, le manda un pergamino donde hay un mapa. Un mapa donde hay un puntito rojo que dice, usted está aquí. Donde hay otro puntito verde que dice Buenos Aires, y donde está trazado en fosforescente, en amarillo, la ruta para ir de donde está a donde quiere llegar. ¿Y sigue perdido? Y cuando él pone la vela y levanta el ancla, se da cuenta de que ahora sabe dónde está, sabe dónde va, sabe dónde es el camino, pero sigue perdido. Cuando tú me preguntas qué significa saber el propósito significa saber que uno no está perdido. Aunque no sepas dónde estás, aunque no sepas a dónde quieres llegar, saber el rumbo significa no estar perdido. Esto se nota. Y esto se es lo siente. que, bueno, dejas de temblar, amigo. Cuando tú no estás perdido, dejas de temblar. Cuando tú no sabes hacia dónde, todo el tiempo estás temblando. Y si, y cuándo, y qué va a pasar, y si entonces, y en el momento en que. Pero cuando tú sabes cuál es tu rumbo, lo que hablabas al principio, cuando tu vida tiene un sentido y tú sabes hacia dónde, entonces no tiemblas nunca más. Vamos a los cuentos. Usted tiene orígenes en Siria. Mis abuelos nacieron en Damasco. En Damasco. En la pobre Damasco. Sí, que la situación en el... No sé cómo vive la actual situación. Yo con un dolor, pero además mi familia judía y árabe, en Argentina los árabes y los judíos tienen una relación excelente, se llevan muy bien, hacen negocios juntos, van a las mismas fiestas, comen la misma comida, sus hijos se casan entre sí. Así que he vivido en la comunión maravillosa de los árabes y los judíos de Argentina. Y su interés, bueno, y su interés por los cuentos, o su pasión por los cuentos, nace ahí, ¿no? Yo creo que sí. Mis abuelos contaban cuentos para todo. Para los buenos momentos, para los malos momentos, para los más o menos momentos. Mi abuelo era alguien, sobre todo el abuelo de origen árabe, era un tipo muy divertido, que todo transformaba en una historia o que todo transformaba en un chiste. Mi abuelo paterno, que había venido huyendo de la pobreza, ¿no? Seguramente en Argentina había venido huyendo de la pobreza, siempre pedía por favor que lo dejen ir a hacer los trámites. Cada uno que tenía que hacer un trámite, cada uno de sus 8 hijos que tenía que hacer un trámite, él decía, yo voy. Una cosa rara, hacer trámites en Argentina era una cosa tortuosa, de muchas líneas, de mucha espera, pero a él le encantaba, ¿no? Un día cuando yo tenía 8 años, le dije, abuelo, ¿por qué te gusta hacer trámites? Y dice, no, porque es que yo me inventé un chiste. Entonces le pregunté de qué se trataba. Y entonces mi abuelo dijo, mañana vamos a hacer un trámite, vas a venir conmigo y te lo voy a mostrar. Bueno, entonces fuimos a hacer un trámite. Cuando llegamos ahí había una cola enorme, mi abuelo retiró el formulario, fue hasta la oficina donde estaba el señor ahí atendiendo a la gente y le decía, disculpe señor, ¿qué dice acá? Le preguntó en el formulario. Dice, ahí dice que tiene que poner su nombre. Ah, bueno, gracias, muy bien. Y se fue. Digo, ¿y esto? Me dice, espera. Volvió al rato. Dice, ¿acá qué dice? Dice que tiene que poner su dirección. Ah, muchas gracias. Volvió. Dice, ¿y acá qué dice? El hombre de la ventanilla le preguntó lo que siempre le preguntaba a los hombres de la ventanilla. Dígame una cosa, usted viene a hacer el trámite. ¿Usted no sabe leer y escribir? Y era el momento que mi abuelo deseaba, evidentemente. Él decía, bueno, escribir sí, pero leer no. Y entonces el funcionario le decía, ¿cómo escribir sí, leer no? Dice, sí, escribir sí, pero leer no. Dice, no entiendo. Dice, bueno, es así. Dice, a ver, escriba algo.
Y entonces le daba un papel. Siempre pasaba lo mismo, después me enteré. Y entonces mi abuelo agarraba su pluma y hacía un garabato terrible, ¿no? Un garabato. Y le decía, ¿qué dice? Y dice, no sé, no le dije que no sé leer. Está bien. ¿Y hay un cuento para cada persona? Sí, claro. Estoy seguro que hay un cuento para cada persona, pero no es un cuento eterno de toda la vida. Es un cuento, Va cambiando ese va cuento. cambiando, ¿Y usted se cuenta cuentos a sí mismo? Claro, por supuesto. ¿Cuál se Y van contaría cambiando. en este momento de su vida? En 1 minuto y medio que nos queda. No se vaya. ¿Qué cuento se contaría usted? Yo vengo contándome este cuento desde hace ya casi 5 años y me lo seguiré contando mientras crea que lo necesito, ¿no? Es el cuento de Latif. Latif era un hombre que vivía en una plaza pública, en un zaguán. Cambiaba lo que había aprendido por monedas. Alguien le hacía una pregunta, él contestaba, y si al que entrevistaba le gustaba la respuesta, le daba una moneda. En este cuento, Latif termina siendo asesor del rey, que se lo lleva con él, porque cree que necesita un hombre de su sabiduría, ¿no? Después de mucho batallar, los otros cortesanos y consejeros le dicen al rey que él está conspirando contra él, que se reúne a escondidas, no se sabe con quién. El rey no lo puede creer. Pero un día va donde le dicen que está reunido, no se sabe con quién, golpea la puerta, Latif abre la habitación. Adentro de la habitación no hay nadie, lo único que hay es una túnica raída colgada del techo, una vara de caminante y un plato de madera. Y le dice, Latif, ¿estás conspirando contra mí? No, le dice Latif. Pero vienes aquí cada día, dice, sí. ¿Por qué? Es tan suave la sábana con la que me tapo, es tan cómodo el colchón en el que duermo, es tanto el halago de ser tu asesor y tan importante el dinero que me pagas para ayudar a los que necesitan. Y cuando vine, hace 1 año, lo único que tenía era esta vara, esta túnica y este plato. Vengo aquí cada día para no olvidarme de dónde salí. Jorge Bucay, muchas gracias. Un placer tenerlo esta noche aquí en Barcelona Televisión y mucho éxito. Gracias.